tó bá ti mọ̀ ó lè gba iṣẹ́ òrìṣà ó ṣe kò léèwọ̀ bá ti mọ̀ òrìṣà fúnra rẹ̀. As I always say, he said from the horse's mouth that a babalawo can initiate an olorisha, alright? But on the condition that the babalawo is trained, on Orisha tradition. Just babalawo, just go for the training for the far. But by virtue of some family, maybe some babalawos who come from Orisha family, in the past people don't know it, they can do both sides. Both sides. They can initiate, but on the condition that the babalawo has the knowledge to initiate. So that it's not taboo here in Africa that the babalawo can initiate an olorisha. Traduce eso bien en alto. Just a second, please. Just stop. Also, go to the toilet. Okay. Stop everything there. Okay. Voy a traducir que él dice. Okay. Él está diciendo que la iniciación en Ifa y Orisha, él puede iniciar un Olorisha. Sí, el problema es el siguiente: en la diáspora se ha manejado de que el babalao no tiene la potestad, el Olu de Ifa no tiene la potestad, no tiene la prerrogativa para consagrarle el Orisha al Apatori, lo que se conoce como el santo a las personas. Por eso necesitamos de una persona con la jerarquía de él en África que se explique que eso no es tabú, no es tabú, que lo que se está manejando en América con respecto a esto en este momento es una especulación, que queda claro para todo el mundo de Ifa en la diáspora que el Olu de Ifa tiene toda la potestad, que le da a Orúmila como representante que es aquí en la tierra del Eleri Pin, de consagrarle el Orisha a las personas. Sí, pero él está diciendo si esa persona tiene la experiencia. Sí. Desde luego, eso es importante porque si no va a ser un fraude de la consagración. Sí puede. Sí puede el Olu hacer la consagración de si él está iniciado en Orisha. Sí, claro. O sea, el Olu a la vez un sacerdote de Orisha. Sí. Eso está. ¿Cómo hace darle? Que te sientes. Usted va a hablar con él. Yeah. Yo no veo, tú ves que si yo no, allá, en Chihuahua, tú le pides a la uni, a la lucha, dice que tú vas a la uni, tú le dices, tú no se va a luchar, tú vas a la lucha, tú vas a la uni, en su safú, lucha. Babaláwo pẹ̀lú olóòṣà same traditional and culture ìyẹn wà báyìí ọ̀tọ̀ àwọn bíi bọ́lá wọn wà ní ìfà yẹn pẹ̀lú babaláwo àti olóòṣà ni wọ́n wà papọ̀ nípa yẹn. So ìyẹn náà sọ pé ṣé babaláwo lè ṣe òòṣà fún olóòṣà? Tí babaláwo bá mọ̀ nípa òrìṣà kò sọ bẹ́ẹ̀ babaláwo tó bá mọ̀ nípa òrìṣà ló lè ṣe òrìṣà fún olóòṣà ṣùgbọ́n tí ò bá mọ̀ nípa ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣe rọ́pò mọ̀ nípa ẹ̀. He say, here. Tí babaláwo tó dólìṣà wá olóòṣà wá. He said here there are babalawos who are also olorisha here. There are babalawo who are not olorisha at all. So a babalawo who is also an olorisha can initiate an olorisha into orisha. It's accepted traditionally here. Okay, alright. Él está diciendo, Baba Obayedu está diciendo que aquí en África es aceptable si un babalao también que es un olorisha, que hizo olorisha, él puede iniciar otra gente en olorisha. Es muy aceptable. No está duro. No está duro, pero un babalao que no está iniciado en orisha, entonces claro. O sea, que queda claro con esta evidencia de que un Olu de Ifa en cualquier parte del mundo, que sea además olorisha, de Guatalá, Orgún, etc., si sabe hacer la consagración,
puede consagrar en Orisha al Abatorio, en el santo ángel de la guarda, como se conoce allá en la diáspora, el santo de esa persona. Sí. Que no es cierto que los babalaos tengan un tabú ni una limitación No, en eso, no. como se le quiera hacer creer a la diáspora, para que no avance el origen de Ifá, la tradición de Ifá verdadera africana, que se expanda hacia América, ¿no? Sí, eso es correcto. Él está diciendo eso. babalá òrìṣà àwọn tí òrìṣà ṣàdá àwọn tí òrìṣà dá náà pè ní òrìṣà ọ̀nà Ọ̀rúnmìlà jẹ́ aṣíwájú gbogbo wọn ni Ifá ó ti aṣíwájú Ìjògbè sọ bẹ́ẹ̀. He said Ijogbe, in fact, in Ijogbe supports that Ọ̀rúnmìlà is though he is the youngest, but he became their guide spiritually. And it was Ọ̀rúnmìlà that made relation for all the Orishas. No Orisha made relation for them. Okay. So Ọ̀rúnmìlà kò sí òrìṣà tí Ifá ò lè ṣe. they said there is no Orisha, and I repeat, they said there is no Orisha that Ọ̀rúnmìlà cannot initiate. So we who the Babalawo are the representatives of Ọ̀rúnmìlà on this present day. So as a result, any Babalawo can initiate Orisha as long as he has the knowledge. The knowledge. He doesn't have the knowledge, he has to follow Orisha. He has the knowledge. Because there are Babalawos who are also Orisha. Él está The diciendo, Babalawo is also Orisha can initiate an Orisha to any Orisha at all. Baba Obaedu está diciendo que un verso de Ejobe está soportando que Ọ̀rúnmìlà podría iniciar cualquier Orisha. Y ahí se dice que el Babalao, que también era Ijogbe, he says so in the Ajá, Ijogbe. ajá. El Babalao, que también es que también tiene el santo Orisha de hecho. Si él tiene la sabiduría, él puede hacer eso. Si no tiene sabiduría, Sí, es como todo. Es como todo. Sí. Otro tema que yo quería conversar con él, porque específicamente a mí se me ha dado y se le puede dar a muchos babalaos, y en eso había mucha polémica en la diáspora. Una persona es oludo de Ifá y tiene una urgencia, se necesita rápidamente darle a alguien Ichefá, mano de Orula. sí. Y en esa región donde vive no tiene otro babalao y urge por un problema de enfermedad, de justicia, etcétera, dar una mano de Orula. Yo lo he hecho yo solo. Yo como Lugo le daba mano de Orula a alguien. Sin embargo, eso es una cosa que nos repele mucho en la diáspora, los que no quieren reconocer la potestad de los Lugos, parar solo en un momento dado dar una mano de Orula, que yo quisiera saber su punto de vista. He wants to know if when you are a Babalawo, okay, can you give a hand of Ifa or Wofakam by yourself? Do you need other Babalawos there in order to give the hand of Ifa? Y urge. Always we are going to say Babel Shefa is good to farm. Shibi Babalawo can lead that Shefa for you. Ó lè dàṣẹ fún yàn. We said to give a hand of Ifa. ṣùgbọ́n Babalawo can single-handedly do it if lọ́dọ̀ tí wàá bá wà ṣe ń ṣe fún lọ́dọ̀ wáyà. if there is no other Babalawo around. If there is only one there, I'm not like unless that Shefa can do it. Él está diciendo, Baba Baedu está diciendo que si no hay otro Babalao en la región, un Babalao tiene el el poder para hacer un mano de O sea, los Lugos en un momento excepcional, Sí, porque sí. esto no debe ser lo común, la práctica, la media. Sí. En un momento excepcional, el Lugo solo puede dar una mano de Orula, Sí. y eso está bien, eso está en el Yorbe. Sí. Cuando Orula, y nosotros somos los representantes de Orula, inicia Cheddá y Acordá. Cuando Orula entra ahí dando opi a la derecha y a la izquierda solo. Y entonces te dicen, pero tú no eres Orula. No, nosotros somos los representantes de la enseñanza esa que nos está dando el verso. verse of Ethiopia also backs it up that where Orunmila he initiated
Akoda and Aksheda. So who was there in the first place? It was only Orunmila. But then people start saying, but you're not Orunmila. You cannot do this by yourself. Look, Isefa is different from Itefa. Benny. No, I will fuck. Only way they don't so the way you got your money to get the Akoda, that's it. You know, the one who go down and go to farmland. He said, When I did your call one day, but the Lia, the one day, and that's what goes to the one day. I'm a compare. he said that full initiation to far was not done by Orunmila to Akoda alone. He said there was some of his apprentices, or three apprentices with him when he initiated Akoda and Aksheda. You didn't take me. That verse is in the He said it was not only Orunmila that was there. He said three of his apprentices were also there. For Itefa, not Isefa. Akoda and Aksheda didn't do Isefa. They didn't do Isefa. Okay. Ahora, hay una cosa importante que ya la estuvimos conversando. Tenemos que traducir eso, si no todo el mundo está, es que están diciendo. Okay. Él está diciendo que cuando iniciaron no tal Obufacán o mano de Itefa, Orunmila tenía tres discípulos. Owó tún fẹ́ fún yín wá ó tún wà ní ọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ó tún wà láwọn ìjà padà máa gbà fún yín bẹ́ẹ̀ sí. That way before you all leave, you still come to America to start with the tour of Ibadan. When we take title, are we going to go to Abeokuta or are we going to do it here, you think? When they are about Okay, all right, this course, you know the outcome. Okay. Que él está diciendo que esa historia viene del Odu. Irete Tele, para entender la historia completa tenemos que ir a Abeokuta en Abeokuta cuando vayamos allá. Ahora, hay un tema interesante que lo platicábamos tú y yo ayer, yo lo tengo claro, pero para que en la diáspora sea de generar conocimiento. Cuando se va a consagrar personas en Itefa, delante de Ibaotu, que es la deidad que está potestada para darle de nacer, digamos, a un nuevo Aguo, se pueden hacer Aguo Meridilogún, se pueden hacer hasta 16 Itefa, hasta 16 Aguos. Es mi pregunta, porque en la diáspora se planteaba que no pueden nacer más de 2 babalaos al mismo día. Esto es importante y hay mucha expectativa en la diáspora con esto. Okay. He likes to know that when somebody gets initiated into Igbodu, how many people can you take into Igbodu? Yesterday you said up to 16, but they have to go in 2-2, meji, right? He wants to know, Papa, how many people really you can take into Igbodu, because there's a big controversy going on again in the diaspora. Tí wọ́n bá kó dáa, wọ́n lè wọ́n àìsàn lè ní ọ̀la tí wọ́n máa tẹ̀lé kọ̀ọ̀kan wọ́n kíkà kó owó ẹ̀ náà ẹnìkan lórí ẹ̀ máa gbà. He said when there is if there is enough time for those if there's enough time if there is enough time alright that even if they are more than no matter how many they have it's good to if one enter the body today another enter the body tomorrow another like that. But everything ends up in the same day. But he said some people can initiate 20 in a day. But he said if there is enough time, if there is enough time, that maybe one enter a body today, another enter a body tomorrow, like that. But when there is no time, then they put together. Okay. See, when if they go 1-1, then but they all end up the same day. The same day. Final finish ceremony the same day. Okay. Él está diciendo, Edu está diciendo que cuando hay un grupo y hay suficiente tiempo, claro, es mejor que entre uno por uno en el grupo.
Sí. uno cada día. Uno cada día. Pero todos van a acabar al mismo tiempo. Pero al final, el día, digamos, de Itá y de la consagración Eso. final, ahí está todo el grupo, 16, 15, 14 Sí, babalaos. sí. No tiene que ser Tipo, como tú, hacíamos tú, en la tú, diáspora, dos una semana tú, entera y otros dos una Bueno, sí. semana. Ó ti ń bọ̀. Sí, eso queda claro, porque explícale que en la diáspora es nada más 2 babalaos una semana entera, después otros 2 por una semana entera. No se cree en la posibilidad de que podamos entrar uno diario y el día final los consagramos a todos.